Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso avanzado de FL Studio. En este episodio vamos a ver otro sintetizador de síntesis aditiva y este se llama Ogun. Es el que vemos acá. Ogun es un sintetizador de síntesis aditiva pura y dura. Este no se combina con ningún otro tipo de síntesis y tiene la particularidad de que es capaz de crear sonidos metálicos. Esto es porque en su síntesis aditiva es capaz de generar una cantidad impresionante de armónicos a comparación de los otros que hemos visto antes. Por ejemplo, Bitmap me parece que tenía algo así como hasta 256 armónicos, Hardmore tiene 512 y este tiene un total impresionante de poco más de 32,000 armónicos. La comparación es de verdad brutal, es muy grande. Y esto es porque se necesitan los armónicos superiores para poder crear los sonidos metálicos. Para poder entender este tutorial necesitas haber visto primero el de síntesis aditiva, que te voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que lo vayas a ver. Antes de entrar rápidamente con Ogun, vamos a ver su versión minimizada que se llama AutoGun. AutoGun es simplemente como que para reproducir los presets que Ogun tiene. Pero independientemente de los presets que aparecen aquí cuando le das clic derecho, como hemos visto en otros sintetizadores, en realidad tiene una forma de crear sintetizadores o presets al azar y son en verdad millones. Y no estoy exagerando, son millones de sonidos los que hay aquí. Si ustedes, por ejemplo, aquí en AutoGun simplemente van pasando de izquierda a derecha, van a poder ver todos los diferentes sonidos que hay. Hay pads, hay crash, hay algunos de percusión, flautas, en verdad hay muchísimo. El único problema es que es completamente al azar, nunca vas a saber qué te va a tocar. Y bueno, AutoGun simplemente funciona así, con una perilla que es el volumen. Tenemos acá también este que es para aplicar un poquito de Soundgoodizer, es como si tuviera aquí un Soundgoodizer insertado. Las teclas para probar y aquí en el botón ustedes pueden ver el número de preset que estamos actualmente reproduciendo, y este número de preset, si ustedes lo ponen directamente en Ogun, ya lo pueden editar. Y bueno, ahí simplemente para que vean, ¿no?, las cifras, son los números bastante pequeñitos. Me parece que son algo así como 4,294,967,296 presets. Jamás se los van a terminar. Bueno, si damos clic acá en el botón de interrogación, pueden ver la calidad de procesamiento, el About, y dándole clic acá donde dice poner un número de preset, les aparece el número. Este es el que podemos nosotros copiar. Ok, vamos a darle ahí Enter. Escúchenlo con atención y ahora vamos aquí dentro de Ogun, vamos a darle en esta flechita que es la que nos va a mostrar las opciones. Luego aquí donde dice insertar un número, y aquí es donde yo voy a insertar ese sonido. Ok, ahí pueden escuchar, es exactamente el mismo. Ok, bueno, este es entonces AutoGun. Este viene de forma gratuita con todas las versiones de FL Studio. Muy bien, ahora, ¿cómo vamos a utilizar Ogun? Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Primero tenemos, esta es la sección maestra. Es el volumen general de todo el instrumento. Luego tenemos el pitch. Podemos subir 2 octavas hacia arriba, 2 hacia abajo. Después tenemos este que es el fine tune. Tenemos un semitono hacia arriba, perdón, medio semitono hacia arriba y medio semitono hacia abajo. Como los sonidos metálicos a veces se salen muy fácilmente de tono, con este nos ayuda a afinarlo. Tenemos la matriz de modulación X y Y que podemos asignar con el articulador. Tenemos aquí el smooth para precisamente el movimiento. Tenemos aquí una breve descripción que podemos nosotros cambiar. Podemos aquí escribir lo que quieran. Este botón es el mismo de Ogun para crear un preset al azar. Y ninguno de estos presets, como les comento, pueden acceder a través de este menú, porque son millones. Así que si alguno les gusta, les recomiendo que lo guarden, porque para que lo vuelvan a encontrar es casi imposible.
Si quieren guardar algún preset, van aquí al menú de Ogun, le dan donde dice Save Preset As y ahí le ponen un nombre, le dan Enter y les va a aparecer en esta sección de aquí arriba. Por ejemplo, aquí guardé un par. Ok. Así pueden guardar algunos de los millones de sonidos que tiene aquí Autogun y Ogun compartiendo. Como ya vieron, en este botón podemos ver algunas de las opciones para copiar el preset. Este es el mismo que el botón de dado. Aquí podemos introducir el número. Estos son presets para los efectos que hay en la sección de abajo. Y bueno, aquí algunas otras cosas como cómo queremos que se comporte el portamento, si es que queremos que tenga portamento, el key, ¿no? Dependiendo de la nota que oprimas, si se va a ir desplazando el pitch. El velocity, que es lo que, si es que va a responder al volumen o no, la calidad de procesamiento, aquí unas cuantas opciones adicionales y también podemos analizar el timbre. Ahora, esto a diferencia de Hardmore te reproduce el sonido tal cual. Esto lo único que va a hacer es que analiza la amplitud del archivo de audio para poderlo representar aquí en esta sección. Muy bien. Vamos a ver entonces esta parte que es lo importante, es el timbre. Voy a seleccionar aquí el preset de default. Vamos a reproducir. Ok, y suena como ruido blanco. Esto es porque es una gran cantidad de armónicos y todos están sonando al mismo tiempo. Es como si entonces tuviéramos todo el espectro sonoro reproduciéndose. Muy bien, esta perilla que está acá, si yo la muevo, este deslizador, pueden ver que se mueve esta línea. Y con esto estoy delimitando cuántos armónicos quiero utilizar para crear mi sonido. Si lo tengo hasta abajo es la menor cantidad de armónicos, son 31. Y si nos vamos hasta arriba es la mayor cantidad, que son 32.767 armónicos. Ok, entonces hay 11 niveles. Y aquí la recomendación es que si su sonido quieren que sea tonal, deben de seleccionar aproximadamente unos 255 armónicos hacia abajo. Pueden escuchar, hay como que todavía está 255. Se alcanza a distinguir un poco de tono, pero ya de ahí hacia arriba, pues ya se empieza a hacer muy ruidoso y muy metálico. Y aquí es donde ya se pueden utilizar para crear, por ejemplo, sonidos de crash, sonidos de percusión. De hecho, si nos ponemos aquí a analizar un poquito de los presets, por ejemplo, aquí de forma sintética nos creó un hi-hat de 808. Ok, o ponemos, por ejemplo, este es un hat 909. De forma completamente sintética. Ese es un sonido de crash. Y como pueden ver, para sonidos metálicos es muy bueno esto. Por ejemplo, ahí es un sonido de un gong. También tenemos este tipo de golpes metálicos. Así que si por ejemplo ustedes hacen techno o algo así un poquito medio experimental, esto les va a caer de lujo. Pero bueno, también se pueden hacer cosas tonales. Por ejemplo, aquí hay un par de bajos. Y los sonidos son muy ricos en frecuencias. De hecho, se parecen bastante a lo que de repente se llega a obtener con síntesis FM. Entonces, si yo tengo esto hasta abajo y yo hago alguna modificación por acá arriba, prácticamente la va a ignorar porque estamos en un área donde estos armónicos no los está leyendo. Hasta el momento en el que yo le subo es donde ya puedo hacer uso de esos armónicos. Si yo tomo, por ejemplo, voy a regresar otra vez al default. Le voy a bajar todo el reach. Aquí está reproduciendo todos esos armónicos. Esto es muy parecido a lo que nosotros habíamos visto dentro de Citrus, por ejemplo, o dentro de Hardmore, donde podíamos controlar el nivel de los armónicos haciendo un dibujo. Si yo lo dejo, por ejemplo, así, lo voy a poner hasta abajo y dejamos solamente esta primera línea, vamos a escuchar ahí el fundamental. Y es una onda senoidal, porque todo esto son ondas senoidales. Y conforme ya empezamos a darle más volumen a los otros, se van sumando los demás armónicos. Ok, ahora aquí vamos a ver el siguiente control. Este dice Pre-Decay, es un filtro que se le aplica al timbre
antes de pasar a la envolvente de volumen. Tenemos el decay, hasta abajo es percusivo, hacia arriba tarda más en caer, y el release. Okay, si se dan cuenta, entonces no tenemos algo así como un sustain. Si quieren un sustain, tienen que dejar el decay hasta arriba. Luego tenemos este que dice full, y esto lo tengo que explicar junto con todos estos, y es que para generar el sonido está reproduciendo todos los armónicos al mismo tiempo. Entonces tenemos dos juegos de espectro, donde cada uno de los espectros está generando de forma al azar, o yo lo puedo seleccionar acá, las fases y qué tanto volumen le va a dar también de forma aleatoria a cada uno de los armónicos, y por lo tanto yo puedo elegir la combinación entre el primer espectro y el segundo espectro, y el fullness nos va a poder seleccionar si queremos además todo el espectro completo o no. Entonces está combinando, digamos, que el espectro completo junto con estas dos distribuciones espectrales, de tal manera que los sonidos siempre son diferentes. Es un poquito complicado de explicar, pero bueno, aquí nosotros podemos elegir desde 0, que lo va a hacer al azar. Pueden darse cuenta que cada vez que yo oprimo una nota, suena ligeramente diferente, porque esto significa que está al azar. En cambio, si yo lo coloco, por ejemplo, ya en un número cualquiera, siempre va a ser la misma forma de onda. Y esto es porque el timbre, como está siendo generada por los parciales, esto se calcula antes de modularse. Y ya después, si yo muevo, si tengo la nota sostenida, ya no lo vuelve a recalcular. Ok, entonces normalmente esto viene puesto a 1 y este se deja al azar. Pueden notar cada nota es diferente hasta que yo coloco un número. Podríamos pensar que es como si estos dos fueran diferentes distribuciones de las fases, y al momento de combinarlos, pues obviamente nos va a dar timbres diferentes. Aquí en la parte de arriba tenemos el de click, que nos va a quitar el click que aparece cuando el ataque es muy rápido, y este es una alternativa de cálculo para el decay. Bien, luego tenemos aquí la sección de unisono. Este es exactamente igual que el de Citrus. Podemos seleccionar el nivel de voces, también el panorama de las voces, el volumen, la desafinación y la fase de las voces. Luego tenemos la sección de filtro. Es un solo filtro, donde tenemos filtro paso bajo, paso banda, banda rechazada y banda de paso alto. Y lo podemos pasar apagado una vez, 2 veces o 3 veces. Este es el corte del filtro y esta es la resonancia, ya lo conocen. Luego tenemos acá abajo este pequeño ecualizador paramétrico, que es idéntico a lo que encontramos también dentro de cada uno de los canales del mezclador. Son 3 bandas, donde cada banda tiene aquí lo podemos dar clic y podemos seleccionar alguna de las 3. Simplemente es un low shelf, un pico y un high shelf. Aquí tenemos para controlar la frecuencia y para controlar también la Q de cada uno de estos 3 filtros. Vamos a dejar esto al último porque es lo más complicado. Tenemos los efectos de chorus. Esto es igual a Citrus, delay igual a Citrus, reverb igual a Citrus. Cada uno tiene los controles. Si quieren ver todo lo de Citrus, los voy a dejar por aquí arriba a la derecha para que puedan ver un poquito más de todos estos controles, que realmente creo que ya los hemos visto varias veces y no es necesario tener que repasarlo. Pero bueno, lo más importante es esta sección de en medio junto con el timbre. El timbre nos está generando todos los armónicos. Vamos a dejar este otra vez. Voy a poner todo en predeterminado. El timbre nos está generando todos los armónicos y después de que los genera, nosotros los podemos moldear con esta sección. Si le ponen atención, se darán cuenta que esto es otro articulador. Aquí tenemos todos los destinos de lo que podemos modular, y de este lado, dependiendo del destino que nosotros elijamos, son las opciones que tenemos. Por ejemplo, donde dice timbre, solamente nos permite mapping, pero si vamos, por ejemplo, a volumen, podemos ver el articulador de toda la vida
con todas las opciones, envolvente, LFO, los mapping y también las modulaciones X y Y. Así que no voy a ponerme a explicar todas las modulaciones ni todas las opciones de acá abajo porque ya lo vimos en articuladores. Si no lo has visto, te lo dejo por aquí arriba a la derecha para que le eches un vistazo. Lo que sí es importante entender es que, bueno, estas articulaciones son las normales: volumen, frecuencia, resonancia, pitch y unison pitch. Son muchos de los controles, digamos que normales. Y esto es lo interesante. Tenemos, por ejemplo, aquí en mapping, son también, digamos que controles normales, porque lo que están haciendo es modular lo que nosotros vemos aquí. Por ejemplo, Unison Phase es como si estuviéramos modulando esta perilla. Y ahí tenemos opciones. Por ejemplo, no hay envolvente, pero podemos hacerlo con Keyboard Mapping o con X y Y. O por ejemplo, el timbre Predicate es como si fuera también modulación de esta perilla. Timbre Fullness, que es la perilla de acá. Todo esto lo podemos controlar y son valores que estamos viendo. Y lo que va a moldear tal cual a el timbre son estos 4 que están aquí abajo. El que va a servir para seleccionar el volumen de los armónicos es este que dice Timbre Impulse EQ. Y aquí es donde nosotros podemos seleccionar el nivel de armónicos y el volumen que le vamos a dar. Si le ponemos atención aquí arriba a la izquierda, cada vez que yo lo señalo, ahí me pone en qué armónico estoy. Por ejemplo, ahí es el 5, que está 2 octavas por encima de la tecla que yo prima. Y me voy recorriendo hacia la derecha. Podemos ver armónico 35, 46. Y mientras más a la derecha vaya, bueno, podemos ver, ¿no? Hasta el máximo de 32.700 y tantos. Y lo que no tenemos aquí es el control de la fase. La fase, como les digo, siempre va a estar siendo generada al azar o no, dependiendo de lo que hayan seleccionado en esta sección, con el full, el nivel de mezcla y la semilla 1 y la semilla 2. Lo que sí pueden controlar es el nivel entonces de volumen. Un diente de sierra normalmente es más o menos como este tipo de curva. Tendremos que darle a lo mejor un poquito más de armónicos. Pero como las fases están cambiando, por eso hay ese sonido metálico. Ahora, cada vez que ustedes mueven aquí el reach, que es la cantidad de armónicos, pueden notar cómo va cambiando también el pitch. Esto es porque al irse moviendo también el cálculo de armónicos, conforme más armónicos nosotros vamos a tener, el programa tiene que recorrerse hacia abajo, porque si no lo hiciera, toda esta cantidad de armónicos, por ejemplo, si yo pongo aquí el cursor, son 10 octavas hacia arriba. Si lo dejara en la nota que yo estoy oprimiendo, entonces nunca escucharíamos esos armónicos porque son supersónicos. Por eso tiene que recorrer todo hacia abajo para que esos armónicos alcancen a escucharse. Por eso, si estoy como con muchos armónicos, se vuelve como que muy grave, y si yo lo voy haciendo hacia abajo, es como si estuviéramos subiendo el pitch, pero no es lo mismo. Muy bien, aquí pueden ustedes también arrastrar, como les mencionaba, diferentes archivos de audio. Por ejemplo, tal vez voy a meter un loop, estaría interesante. Va a ser el análisis, y ahí pueden ver qué fue lo que hizo. Y lo interesante de este sintetizador es que no sirve tanto como para hacer los sonidos típicos normales como el Super Saw o un bajo cuadrado, ese tipo de cosas, sino para hacer sonidos que los otros sintetizadores no son capaces de hacer, precisamente por la gran cantidad de armónicos que nos permite introducir. Si nos metemos aquí al menú, también podemos ver este que dice Timbre Force Harmonics, y aquí nosotros podemos decirle cuáles armónicos queremos que siempre incluya, porque al momento de estar variando las fases puede ser que algunos armónicos se cancelen. Entonces con esto yo puedo decir, por ejemplo, ¿sabes qué? Quiero que este armónico siempre esté presente independientemente de lo que hayas calculado acá. Así, por ejemplo, el armónico grave, el central, ¿no? el base es el que está aquí viéndose afectado. Y si yo le pongo esto, aquí lo estoy subiendo el volumen al armónico principal,
pues ahí lo está forzando a que sea presente. Luego tenemos aquí estos últimos dos que dice Decay y Release, y lo que nos va a permitir es ecualizar, podría decirse, o al menos decidir el nivel de volumen de los armónicos que va a tener el sonido durante la etapa del Decay y aquí durante la etapa del Release. Por ejemplo, si nos ponemos aquí en Decay, toco la nota, podemos ver, ¿no?, todo este contenido armónico, hay bastante aquí en la parte de arriba. Si yo hago algo como esto, me pueden escuchar como el Decay es bastante agresivo. Vamos a hacer algo así. Ahí podemos ver que está aplicando el Decay para estos armónicos, pero para estos no. No los está dejando que tengan más tiempo. Vamos a poner el Release, por ejemplo, y el Decay más largos. Ok, se me pasó la mano. Okay, ahí podemos escuchar. Deja pasar un poquito más de otros armónicos. Y si cambiamos ahora a la modulación de Release, tal vez durante el Release yo quiero que entonces otros armónicos los deje pasar más. Ahora, si ya los había filtrado antes con el Decay, pues bueno, no tiene mucho caso porque ya venían filtrados desde antes. Vamos a regresar esto. Ahí. Vamos a regresar ahora al Release. Pueden ver cómo durante el Release estos los mata, pero estos todavía los deja que sigan sonando. Ok, básicamente eso es lo que hace todas estas opciones de acá abajo. Este plugin, como les digo, es para crear sonidos en verdad muy diferentes de lo que es posible con otros. Yo lo que les recomiendo es que jueguen con los presets que ya trae acá o con algunos de los al azar. Y aquí dentro del Impulse EQ cargan diferentes cosas. Y pueden conseguir en verdad resultados muy interesantes. Por ejemplo, aquí estoy cargando un efecto de sonido. Así que ahí tienen bastante para generar sonidos metálicos de una calidad excelente. Si les gustó este video, no olviden dejarme un like, un comentario. También los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima. Bueno.